Hey all, how you doing? Ok, me gustaría comenzar hablando acerca de la sandía. The elephant in the room. Ok, es que este es un ejemplo de cómo todas las cosas en tu vida te enseñan. Y eso se me hace bien bonito. Cuando llegué a este departamento por primera vez y entré a verlo, dije, güey, me encanta todo, excepto el cuadro de la sandía. Yo de que, güey, lo odio poquito. Entonces yo estaba así de que cuando lo rente y el primer día que llegue lo voy a quitar. O sea, voy a poner otra cosa o no voy a poner nada o whatever. Pero entonces después llegué y dije, güey, ¿por qué me molesta tanto? O sea, ¿por qué lo odio? O sea, literalmente es demasiada energía. ¿Por qué no me vale? O sea, ¿por qué en vez de amarlo lo odio? O sea, es el contrario. ¿Por qué? Y entonces como que me puse a interiorizar en eso y X lo dejé. De repente, haz de cuenta que todo era la sandía. Y haz de cuenta que llegaron, no sé, me llegó el Rappi y me lo trajeron en una bolsa, literalmente con una sandía gigante en la bolsa. O sea, es una broma, literal. Por eso les digo que la vida es un chiste. Porque literal son puras señales y cosas que si tú no estás abierto no estás recibiendo. Pero si estás abierto, te das cuenta y empiezas a entender cosas más profundas. O sea, la vida siempre te está enseñando. Entonces vi la sandía y yo, es neta con esta bolsa, o sea, lol, me da risa. Y luego después digo, uy, pues voy a comprar sandía, tal vez me gusta, porque a mí no me gusta tanto la sandía en general. Entonces fui al súper, compré sandía, la probé y no me gustó tampoco. Me explico, entonces dije, pues güey, no entiendo esta lección de la sandía, o sea, ¿qué es lo que me quiere enseñar la sandía? No entiendo. Entonces, haz de cuenta que lo traes en la mente, tal vez no activo todo el tiempo, pero está ahí. Y entonces, durante el tiempo, me empecé a dar cuenta que el cuadro me empezaba a gustar. Me empezaba a gustar y eso fue directamente proporcional a el tiempo en el que empecé a amarme a mí misma incondicionalmente y en toda mi existencia. Y entonces de alguna manera la sandía fue la analogía hacia las partes de mí que no quería aceptar o que no o que rechazaba o que no me gustaban. Y entonces el momento en que pude integrar todas estas partes mías y decir, me gusta, o sea, me gusta todo y acepto todo lo que es, entonces fue cuando me empezó a gustar el cuadro de la sandía. Y entonces es interesante cómo estas cosas se vuelven herramientas para tu propio crecimiento y para tu propio entendimiento acerca de las cosas. Entonces yo quería empezar, bueno, solamente quería contar como eso que me pasó. Me pasó lo mismo con las mariposas. A mí antes nunca me gustaban las mariposas, me daban miedo, o sea, no miedo, pero como, hazte para allá. Y haz de cuenta que entonces, en un punto, entendí que yo soy la mariposa y yo no acepto a la mariposa porque la mariposa me representa a mí. Y entonces, cuando me di cuenta que soy la mariposa, empecé a ver mariposas en todos lados, pero de una manera demasiado una broma. O sea, estaba hablando con mi mejor amiga en una videollamada y traía una blusa de mariposas y yo, es una broma literal. Porque todo ese fin de semana, haz de cuenta que me había sentado en un lugar, me cambié de lugar y mi amigo me dijo, ¿ya viste lo que hay ahí? O sea, a través de la ventana y yo, ¿qué? Un cuadro de una mariposa gigante, o sea, tipo como ese o más grande. Y yo, güey, la mariposa me persigue. Y luego estaba hablando y pasaba una mariposa así enfrente de mí. Y luego de repente, o sea, era como que la vida diciéndome, acepta la mariposa, ama a la mariposa, quiere a la mariposa. Y fue lo mismo con la sandía. Entonces, es chistoso, o sea, no quiere decir que ya ame la sandía, o sea, porque ya la probé y me sigue no gustando tanto, la neta, aunque hay gente que le encanta, pero bueno. Este, es muy padre utilizar estas cosas para poder entender conceptos más profundos.
porque todas estas son como señales o proyecciones de verdades. Es como un video que compartí hace poquito de cómo todo el sistema interno del ser humano se puede ver reflejado en el universo y en la naturaleza, o sea, y en la realidad. Entonces todo es lo mismo pero a menor escala. Entonces imagina que estas señales son una representación de tu vida o de lo que es como una manera de entender tu vida a través de lo que te rodea. Entonces es muy interesante ponerte a pensar así y puedes entender muchas cosas cuando piensas de esa manera. Y bueno, ese es como un paréntesis de este tema de la sandía. Pero bueno, ya vamos a empezar con otro tema. Primero quisiera empezar con, ¿te ha pasado alguna vez que ha pasado algo tan fuerte en tu vida que ha cambiado el rumbo de tu vida o ha cambiado la manera en la que ves las cosas o te ha hecho recapacitar y actuar de diferente manera o te ha hecho convertirte incluso en otra persona o en la persona que siempre has sido o es difícil de explicar? O sea, me refiero todos tus días, haz de cuenta que tú naces en tu casa y estás con tu familia y entonces tú tienes una percepción de la realidad que es tu casa. Entonces tú estás ahí, esas son las reglas, esos son los valores y todo lo que ellos te enseñan te hacen crear ciertas métricas en tu interior. Entonces, por ejemplo, en el tema de las personas que son muy people pleaser, o sea, muchas veces son porque esas métricas en la niñez se establecieron de ciertas maneras dependiendo del medio ambiente en el que creciste. Y entonces con esas métricas es con las métricas que vives tu vida de adulto. Pero entonces te das cuenta que se aprovechan de ti o que otras cosas que suceden cuando eres people pleaser. Entonces te empiezas a dar cuenta de estas cosas y dices, güey, algo aquí no está bien. ¿Por qué no me estoy poniendo yo primero? ¿Por qué no me estoy escuchando lo que yo quiero, mis necesidades, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no estoy dispuesta a hacer, lo que sí estoy dispuesta a hacer? O sea, ¿por qué? Haz de cuenta que tu guía o tu instinto se va lastimando. O sea, haz de cuenta que entonces lo que tú tienes que hacer cuando creces y entras, como que cuando eres quien eres, puedes entonces, con esta fortaleza del ser, puedes entonces retar lo que has sido en todo tu pasado y lo que eres el día de hoy. Porque a mí me pasaba que me daba cuenta que había más, pero yo no sabía qué era, ni sabía cómo llegar. Solamente sabía que todo esto no era y que yo podía hacer más y que todo esto que yo estaba cargando era la historia del dolor. Todos tenemos una historia del dolor. La historia del dolor es tu historia personal, que puede que te duela o puede que haya gente que no le duela. En mi caso a mí sí me dolía. Y entonces, como que por mucho tiempo primero entré a un punto de tipo de que tiene que haber más, tiene que haber más. Entonces me puse a investigar acerca del despertar de conciencia, acerca de la vibración, acerca de la realidad, qué es la realidad. Me puse a cuestionar, me puse a escribir mucho y a pensar y a leer y etcétera. Y entonces de esa manera pude ir como entendiendo un poco, o sea, como saliéndome de este cuadrito que toda mi vida estuvo creado a través de todas mis experiencias, mi medio ambiente, mi familia, etcétera. Entonces empecé a romper este cuadro, pero entonces hay un punto bien raro en el que ni estás en el cuadro ni estás en otro lugar, estás en un intermedio que se siente como un vacío, en el que sabes que no es esto, pero no sabes qué es, y te sientes muy confundido, muy perdido, muy en el gris. Y entonces, haz de cuenta que cuando logras
o sea, cuando eres resiliente y confías en ti mismo, en tu intuición y en tiene que haber algo más, cuando tú confías en eso y eres constante, hay un momento en el que desbloqueas algo nuevo que antes no veías. Entonces, ese desbloqueo de eso nuevo es un despertar de conciencia. Entonces, cuando tienes este despertar, puedes ver las cosas de una manera que antes no las veías. Vives de manera diferente, haces las cosas de manera diferente. Hay gente que lo hace a través de, o sea, sin querer, por cosas que pasan en su vida, de que muere un ser querido muy cercano, o tienen un accidente súper grave de carro, o casi pierden la vida, o en mi caso ha sido como sanar la historia del dolor a través de terapia que he estado teniendo con una psicóloga, que es que psicoanálisis, a través del psicoanálisis, eso a mí me ha hecho entender muchas cosas. Y, o sea, a través de entender mis propias circunstancias, mi propia mente, mi propio ecosistema en el que yo crecí, puedo entender más acerca de mí, por qué soy como soy. Y después, a través de la observación, a través de la conversación, a través de la investigación, de la curiosidad y de las experiencias, a través de retar las cosas. O sea, un día, por ejemplo, dije, voy a hacer las cosas diferentes, que como siempre las hago, y a ver qué pasa. O sea, no sé, pueden ser cosas bien tontas, de que en vez de bañarte en la mañana, bañate en la noche, en vez de ir al gimnasio, ve al parque, en vez de no sé qué, como que ve rompiendo y ve viendo cómo se van acomodando las cosas, porque puede que hay veces que pienses que la mejor manera de hacer algo es como lo estás haciendo, porque obviamente eso piensas, porque es lo que estás haciendo, pero si te empiezas a retar, se va expandiendo tu conciencia y puedes entender otras cosas que antes no entendías. Entonces, bueno, el tema del nivel de conciencia habla acerca, o sea, hay una analogía que es muy común que habla acerca de estar dormido y acerca de estar despierto. El estar dormido significa ser un robot, o sea, vivir como te han dicho que vivas, hacer lo que te han dicho que debes de hacer, seguir los pasos de la sociedad en la que vives, ser de la manera que todos son alrededor de ti, tratar de caber y parecerte y ser como los demás y tratar de esconder tus propios dones y tu luz. Todo eso es o por ejemplo también pensar que todo lo que hacen todos es contra ti y que, o sea, todo eso es una consecuencia de estar dormido. Y es normal, o sea, porque me refiero, todos empezamos de esa manera. O sea, es el punto de la vida, es todo un life journey de introspección y de volver a ti y de entender como que la vida a una escala mayor. Entonces, cuando estás aquí, a mí me pasó en especial ahorita que me salí de mi casa, que pude identificar unos patrones que yo antes nunca había notado en la dinámica familiar, en mí misma, en Monterrey, o sea, en mi ciudad, etcétera, que cambiando de realidad puedes entender otras cosas. Por eso siempre recomiendo que la gente se debe ir de viaje sola a cualquier lugar, porque eso ayuda mucho en esa expansión de conciencia. Entonces, bueno, el punto es que todos estamos dormidos y en cada nivel, haz de cuenta que la conciencia no es solamente un despertar, son muchos despertares a lo largo de toda tu vida. Y entonces hay veces que tú estás dormido, tienes un despertar y piensas que ya estás ahí. Y es importante saber que no se llega a un lugar. O sea, siempre es un crecimiento. Entonces no hay un fin para este aprendizaje. Entonces, te despiertas de un sueño y caes en el siguiente. Y aunque estés despierto para el nivel anterior, sigues dormido para el siguiente nivel. Entonces siempre hay que despertar. Para cambiar la realidad, para cambiar de realidad, tienes que despertar. Y puedes despertar todas las veces que quieras. Cada despertar te acerca más a la verdad.
pero para despertar te tienes que dar cuenta primero de que sigues dormido. Porque haz de cuenta que ahorita yo me siento mucho mejor, mucho más presente, mucho más en sintonía conmigo misma y con la vida y con los demás. Siento que ahora tengo una capacidad de amor que antes no tenía. Yo antes sentía como un bloqueo en el corazón y es como algo que tal vez no todos puedan comprender. Yo soy una persona muy sensible a las energías y a las emociones. Entonces yo siempre he sentido como mucha sensibilidad. Entonces yo me daba cuenta que sentía un bloqueo en el corazón. O sea, sentía que no podía amar como yo quería o como yo veía que el amor era. O sea, como que digo, el amor es infinito y porque yo no puedo amarte infinitamente, porque no puedo. O sea, literalmente no podía. Y no es que no fuera buena amiga, no es que no estuviera para las personas o que hablara con ellos, sí, pero no es tanto, o sea, yo hacía un esfuerzo consciente por amar y sentía el amor, pero no lo sentía ni lo entendía como ahora lo entiendo. Porque entonces me di cuenta que la capacidad que tú tienes de amor propio es la misma capacidad que tienes de amor exterior. Entonces, cuando cultivas ese amor propio, puedes realmente brindar amor sin, sin nada. O sea, se cuenta que se desborda, ni siquiera no te tienes que esforzar. Es como que algo natural, porque el ser humano ama naturalmente. Un niño cuando es chiquitito ama a todos y siempre se está riendo y está ahí, tipo, es puro amor. Ese niño no sabe, porque esas barreras o esos bloqueos en el corazón son cosas que te han dolido mucho o miedos o cosas que tú traes que están impidiendo ese flujo de energía. Porque no sé si te ha pasado que hay veces que conectas con alguien de una manera que dices, aquí hubo magia, o sea, literalmente no estábamos aquí en esta sala, en este lugar, estábamos en otro lugar hablando de una manera demasiado conectada que casi es como si fuera una comunicación más profunda que solo palabras. Es una conversación energética y es una conversación emocional y espiritual. O sea, las palabras es lo último que hay en esa conversación. Entonces, bueno, esto es como que un tema en cuanto a... Ay, se me olvidó de qué estaba hablando, me distraje. Es que me imaginé de que la escena de esto que me pasó una vez, con una persona que quiero mucho. Pero bueno, el punto es que vas despertando cada vez y te vas dando cuenta de cosas nuevas. Y bueno, algo que me ha pasado muy seguido, que les quiero platicar porque es algo que estoy trabajando todavía porque batallo mucho en eso. Haz de cuenta que batallo mucho en el entender que cada quien tiene su propia realidad y que mi realidad no es la realidad. O sea, porque hay veces que tú dices, es que, o sea, la realidad de esa persona no tiene bases y mi realidad sí tiene bases. Pero la realidad es que su realidad también tiene bases. O sea, pero lo que está difícil es entender. O sea, para mí la realidad más real de todas es el amor. Todo, si es a través del amor, me explico. O sea, si es a través del amor, es como la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Pero entonces, si un conocimiento tiene la base en el amor y para mí es real y para otra persona no es real, es muy difícil como que aceptar una realidad que está basada en el miedo o una realidad que está basada en el enojo o pues sí, en emociones de ese estilo.
¿Por qué? Porque yo lo reconozco porque yo ya he estado ahí. Y entonces lo veo, platico con alguien y veo qué son las cosas que trae esa persona. O sea, qué son las cosas que trae cargando, cuáles son las emociones que están en su interior. Noto cuál es, o sea, noto como que lo que podrían hacer, o sea, que yo digo, es que si cambiaran esto, su vida sería mejor, o si vieran las cosas de esta manera, no sufrirían tanto, o serían más felices, o podrían integrar mejor, o aceptarse a ellos mismos, o quererse, o aceptar a los demás, a los familiares que queremos, pero muchas veces queremos, al querer que ellos mejoren o evolucionen, no los estamos aceptando y queriendo como son. Estamos intentando que cambien. Y entonces eso no es el amor. Eso no es el amor incondicional. Entonces me ha pasado tantas veces el estar en una mesa y el estar escuchando una conversación y estar escuchando muchas opiniones que se dicen como verdad o muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo o muchas cosas que muchas veces literalmente no son reales o son ilusiones. Y haz de cuenta que al principio yo siempre intentaba como dar mi opinión y no solo eso, sino te quiero explicar, o sea, quiero realmente que tú... Y entonces como que tuve una sesión con la psicóloga y le dije, es que, o sea, me dijo, es que entonces, porque yo le dije que estaba en esa mesa y que me estaba aguantando y que de repente sí decía lo que pensaba, pero cuando la gente, hay un momento en el que la gente ya no está escuchando. O sea, puede haber una discusión entre dos personas que no tengan la misma opinión, siempre y cuando ambas personas estén abiertas a escuchar. Entonces es una plática retroalimentativa. Ni sé si esa palabra existe, pero el punto es que entonces tú das una opinión y esta persona rebota tu idea y da su opinión, y tú rebotas su idea y das su opinión, y hay veces que no se llega a una conclusión, y no es el punto. El punto no es que alguien acepte tu verdad. El punto es que alguien esté abierto a escucharla. Y entonces hay un punto en el que pueden decir, ¿sabes qué? Pensamos diferente, pero estuvo interesante poder ver tu punto de vista. Y eso está muy padre. Pero el punto es que hay veces que cuando tú estás dando tu punto de vista, la otra persona batea tu idea sin siquiera pensarla un momento. Y están viniendo de unos lugares que no son amor. Porque el amor es apertura. Y la apertura es tipo tratar de comprender, tratar de expandir. O sea, eso es como que solo quieres aventar, o sea, solo quieres descargar, solo quieres... Y eso como que no es tan, ¿cómo se dice? No aporta tanto como un intercambio real de información. Porque entonces cada quien está hablando a través de sus circunstancias y su situación y no está hablando a través de, pues, como percepciones más amplias de la vida. Entonces, bueno, yo le decía que he sido muy tolerante porque me he aguantado. O sea, porque hubo un punto que me aguanté, que estuve ahí, que estuve incómoda, que me mordí la lengua. Y entonces me dice ella, es que eso no es tolerancia. Y yo, sí es tolerancia, estuve ahí. O sea, no me fui. Me dice, es que eso no es tolerar. Y entonces yo primero me enojé porque dije, güey, ¿cómo que no es tolerar? Claro que es tolerar, o sea, estoy tolerando, pues, ¿qué más es? Y entonces después de eso se acabó la sesión y me puse a investigar acerca de lo que significa la tolerancia. Y me di cuenta que no es nada de lo que yo pensaba. Yo pensaba que tolerar era aguantar. Eso es aguantar, resistir. La realidad es que la tolerancia es otra cosa. Y encontré una quote que dijo una persona que es un francés, no sé quién es, si es alguien muy importante, I'm sorry. Pero
bueno, se las quiero compartir. Dice, solo hay tolerancia real y genuina cuando un hombre está firme y absolutamente convencido de una verdad o de lo que sostiene que es una verdad, y cuando al mismo tiempo reconoce el derecho a existir a aquellos que niegan esa verdad y a contradecirlo y a decir lo que piensan, no porque ellos sean libres frente a la verdad, sino porque buscan la verdad a su propia manera y porque él respeta en ellos la naturaleza y la dignidad humanas y esos mismos recursos y fuentes vivas del intelecto y de la conciencia que los hacen potencialmente capaces de alcanzar la verdad que él ama. Wow. Entonces, lo que entiendo de esto es que cada quien está en su propio proceso personal, cada quien está en su propio life journey, que eso es un proceso de toda una vida. Entonces hay veces que tú ves algo porque lo reconoces porque tú ya estuviste ahí. Entonces lo ves y haz de cuenta que dices, lo tengo que arreglar, le tengo que ayudar, le tengo que decir, lo tengo que no sé qué, le tengo que... Y entonces ahí la cosa es que te empiezas a meter demasiado a la vida de los demás y entonces después se empiezan a crear como lazos que no son sanos entre dos personas y entonces te empiezas a como envolver demasiado y como enredar en la vida de los demás y entonces eso a mí me comenzó a pasar porque yo quería ayudar a la gente que quiero y estar con ellos, pero entonces me empecé a dar cuenta que la mejor manera en la que puedes ayudar a alguien es, o sea, si alguien pide tu opinión o quiere escuchar o está dispuesto, tú puedes compartir. Y también puedes como sembrar esas semillas, o sea, nunca está de más como dejar ciertas semillas que pueden después florecer. Pero entonces, el punto es acompañar a esa persona en su proceso y quererla y aceptarla como es. Y entender que no porque no sea como tú quieres que sea, quiere decir que esté mal. Esa persona está en su máximo potencial. Todos somos perfectos al día de hoy. O sea, el día de hoy es lo mejor que hay de ti. Y es lo que hay. O sea, y entonces una cosa es aceptar qué es lo que hay, abrazar lo que hay y entender que no siempre va a ser así. O sea, puede que haya cosas que no te gusten de ti, pero haz de cuenta que si te pones a escribirlas, todo tiene su lado positivo también. Eso es algo que yo hice que me ayudó mucho a aceptarme en las cosas que batallo en mí o que he estado incorporando o como abrazando. Entonces te pones a ver las cosas negativas y entonces te pones a ver qué de eso puede traer algo bueno también. Por ejemplo, una persona que es muy enojona es una persona que es muy pasional. Y entonces imagínate esa fuerza, porque eso es un poder que él tiene, que tal vez no está utilizando de la manera que más puede ayudar al mundo y a él mismo, sino que toda esa potencia de enojo, transfórmala en empuje hacia tu pasión, hacia lo que te gusta, hacia lo que crees, hacia tus metas, etc. Entonces, está interesante poder desmenuzar estas cosas que crees que no te gustan de ti, porque te das cuenta que son cosas que también se convierten en positivas. O sea, son ambas cosas al mismo tiempo. La cosa es que el enfoque tú lo puedes ir cambiando. Eso es lo interesante. Entonces hay que entender que al yo aceptarme a mí misma con todo esto, yo no tengo por qué querer cambiar a los demás o querer como, ¿cómo se dice? O sea, influir demasiado en los demás de una manera, es mi tarea, ¿me explico? De una manera tipo, tengo que hacerlo, porque entonces
estás interfiriendo en el crecimiento personal de esa persona. Y eso es peor. O sea, porque haz de cuenta que si tú le dices a alguien de que corta con ese chavo porque en realidad no es bueno para ti, bla, 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 y pones una presión tan grande en esa persona y esa persona está tan confundida que corta, haz de cuenta que tú dices, güey, se salvó y no me importa cómo y estoy feliz por ella porque ya no le va a pasar eso. Pues, güey, estás retrasando un proceso que tiene que suceder por sí mismo. Entonces esa persona va a volver a andar con alguien igual, va a volver a andar con alguien igual, va a volver hasta que esa persona lo entienda por ella misma. Porque entonces tú estás retrasando un proceso. Entonces es mejor que tú apoyes a esa persona, estés con ella, la quieras, la aceptes, no intentes cambiarla y le des todo el amor incondicional. Y esa persona va a estar en su propio proceso y en algún punto esa persona va a entender tal vez que ese tipo de gente no es para ella. Pero eso es algo que no es tu trabajo y que de hecho es su life journey. Y de hecho es lo que ella tiene que aprender. Entonces tú tienes que dejar que la gente lo haga por sí mismo. O sea, es como los papás, mis papás me decían de que es que yo no quiero que sufras, yo no quiero que te pase esto. Y está súper bonito ese instinto de querer proteger y cuidar y como amar y, o sea, es súper bonito y la intención es muy buena, pero realmente es que yo les decía, es que yo me tengo que caer, o sea, a mí me tiene que doler para que yo lo pueda aplicar. Les digo, porque yo entiendo lo que me dices, pero para mí no es una realidad. O sea, entiendo, pero es que yo no puedo cambiar esto porque no he cambiado de adentro. Entonces es un cambio de adentro que entonces se refleja en tu realidad. Pero mientras no cambies adentro, esta realidad no va a cambiar. O sea, es bien padre dejarle a la gente su espacio, su tiempo, de que ellos mismos florezcan y ellos mismos salgan del capullo y sean mariposas. O sea, es demasiado bonito estar afuera de esa situación, estar viendo el proceso, es hermoso, aunque sea doloroso, aunque sea difícil. Te lo juro que cada quien está en su propio proceso, cada quien tiene sus propios tiempos, los tiempos son perfectos y no estoy diciendo de que, o sea, no estoy metiendo religión, porque yo sé que esa frase se relaciona con la religión. Para mí la religión es una manera de explicar algo más grande y es una manera culturalmente adaptada a las diferentes culturas del mundo y zonas y etcétera, pero es una misma verdad. Si te pones a ver todo lo que hay en común entre la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Gandhi, Jesús, etcétera, si puedes resumir todo eso en uno, es amor. El amor es la religión. Mi religión es el amor. Es verdad. Y todo lo que no se alinea al amor no es la religión. Porque muchas veces hay ciertas cosas de ciertas religiones que no son amor. Entonces para mí eso no es la religión. Si tu religión no acepta a ciertas personas, eso no es. El amor es la religión. Entonces hay que saber discernir entre... O sea, porque obviamente sabemos, esto no es, ¿cómo se dice? No es noticia que el hombre siempre ha tratado de controlar a las masas a través de muchas cosas. Una de las cosas son la religión. No quiere decir que la religión no tenga bases o que no sea buena o que no aporte demasiadas cosas positivas a la sociedad, que no nos dé esperanza y nos ayude a sobrepasar muchas cosas y etcétera. El problema es la mano del hombre. O sea, se cuenta que vino Jesús y dijo amor. Y entonces la gente dijo, sí amor, pero agrégale también que no se vistan así. Y sí amor, pero agrégale que no sé qué. Porque entonces es un mensaje que se va distorsionando. ¿Y cuántas manos crees que han tenido que ver en la Biblia, por ejemplo? Que bueno, ya me estoy metiendo a temas más controversiales, pero... O sea, tú puedes pensar lo que tú quieras pensar.
y lo que tú pienses está bien. La realidad es que lo que he aprendido es que cada quien está viviendo sus procesos, que la vida es súper extensa y súper, o sea, es complicada y a la vez es hermosa porque es todo, o sea, es todo lo difícil y es todo lo bonito. Entonces literalmente no hay fin, es una posibilidad, es un mar de posibilidades. Entonces lo que he entendido es que lo que tú haces para estar bien es lo que tú tienes que hacer para estar bien en ese momento de acuerdo a tu nivel de conciencia. Si después cambias de punto de vista y dices, güey, ya no voy a utilizar el alcohol para esto, ya no voy a utilizar, no sé, las maquinitas o ya no voy a... porque ya dejas de necesitar estas muletas y puedes vivir la vida y procesarla y entenderla y saborear lo bonito y lo no tan bonito también. O sea, como entender, integrar estas dos partes y poder tener una vida como más plena. Y entonces lo que yo digo es, en ese momento que me di cuenta y que realmente caí al fondo de todo lo que yo traía cargando, que pasó aquí en Vallarta, cuando realmente caía en este punto, hay un punto que te tienes que dar, o sea, como dar por vencido, pero más bien es un surrender. O sea, es un soltar el control, o sea, aceptarlo. Eso me pasó, eso soy, eso he sido, eso es. Es como cuando por fin haces las paces con todo eso, entonces puedes comenzar a construir algo nuevo para ti. Pero mientras tanto, cada quien está en su journey y entonces ahí fue cuando entendí que no puedes juzgar a los demás. O sea, ni puedes darles información que ellos no están listos para recibir o no quieren recibir, porque eso es una agresión. Tú estás forzando un crecimiento que esa persona en ese momento no está listo para hacer. Entonces lo que tú tienes que hacer es acompañar a esa persona a que viva su propio proceso y aceptándolo y queriéndolo es la mejor manera en la que puedes apoyar eso, porque a través del amor es como esa persona puede entonces encontrar el amor en sí mismo para poder amar. Entonces, pues bueno, cuando ves a los demás alrededor de ti que dices, güey, está batallando un chorro, o si esto lo hiciera diferente estaría mejor, o no sufriría tanto, o tipo, si tan solo entendiera esta cosa que yo me tardé tanto en entender, pero yo le quiero dar esa respuesta porque si se la digo, entonces va a entender y tipo va a cambiar. Me ha pasado tantas veces que lo digo y la gente es de que, pues sí. Y yo, auxilio, siento que no se está transmitiendo. Entonces la verdad es que estos videos son cosas que yo he hecho en mi vida personal con la gente que me rodea y la gente que quiero mucho, pero ahora lo estoy haciendo de una manera más abierta para que la gente que realmente lo quiera escuchar lo tenga aquí y pueda tener acceso a esto. Y a mí me gusta compartirlo porque son cosas que yo batallé demasiado en entender y en encontrar por mí misma. Nadie alrededor de mí estaba como en este canal, o sea, y entonces creo que eso es lo que me ha hecho estar en donde estoy ahorita, porque he tenido que esforzarme mucho y ponerle mucha energía a poder como estar en el lugar que estoy ahorita como persona. O sea, entonces bueno, creo que eso fue todo el tema. Me gustó mucho este tema, espero que les guste y goodbye.